Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Itiel Santiago Montiel con matrícula 1901-7494. Actualmente soy estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso la materia de Derecho Procesal Penal y junto con el asesor Arturo Trujillo Ramos realizaré el reto 1 que tiene como nombre ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Como primera quiero explicar qué es esta reforma constitucional que se tuvo en materia penal. El 18 de junio del 2008 tuvo una reforma constitucional, la cual se obtuvo grandes cambios en el ámbito penal, mediante la modificación de 10 artículos, el 16, el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. Se tenía como propósito que se incluyera un nuevo sistema penal acusatorio en un acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita. Calidad jurídica, certeza jurídica, derechos humanos garantizados para las víctimas como para los imputados, justicia alternativa, restaurativas y transparencia ante todo. Estos transitorios concedieron 8 años a todas las entidades federativas para ponerlas en marcha este nuevo sistema y otros 3 años para que las sanciones fueran creadas. Para lograr la meta, el 13 de octubre del 2008, por decreto del presidente de la República y en cumplimiento al artículo 9 transitorio de este mismo decreto, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia encargada de establecer la política y la coordinación nacional necesarias para implementar en las diferentes órganos de gobierno el sistema de justicia penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de acuerdo al libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano del autor Máximo Langer, nos explica que las reformas procesales penales se han realizado de manera pronta en los últimos 15 años. Más de 14 países latinoamericanos han realizado o introducido nuevos códigos procesales penales, lo cual él nos menciona que estos códigos han sido de alguna forma las más profundas transformaciones que los mismos procesos penales. Ahora bien, este autor nos afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia y se debieron ya que se tenían las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos, y a través de la expansión del capitalismo mundial también nos explicaba que los países centrales pudieron influenciarse mutuamente respecto a la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como también el llegar a competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. La segunda crítica que tenemos de Mayer realizó el Código Inquisitivo argentino de 1888. Fue que proveía insuficientes derechos al imputado durante las investigaciones preliminares. La investigación preliminar secreta en la que el imputado no conocía los hechos que se le imputaban y violaba sus derechos garantizados en la Constitución argentina y los tratados internacionales, por supuesto, de los derechos humanos, tales como el derecho de la defensa y el derecho contra la autoincriminación del imputado. Esta fase se criticó demasiado, por lo que en el Código de 1888 un juez profesional individual decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, como arbitraria, poco confiable, ineficientes y no transparentes. O sea, no sabían de dónde sacaban esas pruebas, pero tú ibas a ser el imputado. La tercera crítica de Mayer era el código inquisitivo, también era una crítica en los códigos modernos, dado que se cuestiona la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional. La cuarta crítica respecto del juez de instrucción se aplicaba tanto el Código de 1888 como el Código de Córdoba de 1939. Según Mayer, este código les pedían a los jueces de instrucción realizar la tarea psicológicamente imposible de investigar junto a un caso y permanecer distante e imparcial al decidir cuestiones interlocutorias respecto de ese mismo caso. Con la transición a la democracia, parte de la izquierda redescubrió la importancia de los ideales de las elecciones libres y al Estado de Derecho, junto con los principios de legalidad procesal.
En 1808, Napoleón adoptó su Code Instructions que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por la Ordonnance de 1670, y él tradujo un número de ideas del modelo procesal penal inglés a aquella jurisdicción continental europea. Es más, quiso combinar estos mismos procesos. Siguiendo la tradición inquisitivas continentales europeas, este mismo Código de Procedimientos Penales, en francés Code Instructions, estableció una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Sin embargo, inspirados por el modelo inglés, el Code Instructions también incorporó un juicio oral y publicó ante un jurado. A pesar de que algunos autores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina los rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales, principalmente porque no les gustaba y desconfiaban profundamente de los juicios orales y los públicos, y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas por ellos y eran selectistas ante cualquier selección de imputados o víctimas. En su lugar, los procesos penales que los jóvenes republicanos independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo creado todavía por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. Los nuevos códigos no siguieron estos códigos inquisitivos originales, en tanto no autorizaron el uso de la tortura para poder obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo proceso penal, que fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamado plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de ese proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban, como hoy en la actualidad tenemos. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, las declaraciones, las testimoniales, las periciales, los registros, etc. ¿Qué el juez evaluaba en la fase de investigación? Ahora bien, observando el texto de Langer y haciendo un enlace con nuestra reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, notamos que se ha contemplado un proceso de evolución en el proceso penal latinoamericano desde el siglo XIX, buscando siempre dar un sistema que cumpla con los requisitos indispensables para poder dar a la sociedad un mayor equilibrio a sus derechos humanos, como también poder dar justicia y equidad como debe de ser sin violentar los derechos ya sea del imputado o de la víctima. Recordemos que nuestra nueva reforma penal del 18 de junio del 2008, basada en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que los principios del proceso penal acusatorio son la concentración, la inmediación, la publicidad, la contradicción y la continuidad, pero también hay que tener presente que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos hace mención de otros principios que hacen referencia a derechos humanos concretos, que es lo que les mencionaba anteriormente, los cuales son presunción de inocencia, non bis in idem, juicio previo y debido proceso, igualdad entre las partes e igualdad ante la ley, situación que no se permitía ni se tenía en los modelos inquisitivos antes de esta nueva reforma. Bueno, pero con esto concluyo mi explicación, esperando que sea de ayuda y por supuesto que mi explicación sea entendible. Espero les haya gustado y que tengan un excelente día.